Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el video. Donde lo dejamos el capítulo anterior. Vemos a alguien comentando que el secretario lo ha convocado, preguntándole con qué propósito exactamente. La otra parte le responde que dado que el general Busu está sin duda ocupado, será breve con sus asuntos, presentándosenos como Sanjeowan Insunrok, padre de Inji Baliuaibei, y le pregunta si no ha habido un punto en la agenda de la reunión del consejo de hoy sobre el artista marcial del palacio Baekseon. Su hija dijo que él era su espadachín, pero su confinamiento en las prisiones está obstaculizando su entrenamiento. El general Busu entre risas le responde que puede reconocer que sus habilidades con la espada son realmente admirables. Su Alteza, la consorte, también tiene un ojo excepcional para el talento. Sanjeowan comenta que escuchó que el general Busu también sugirió tener en cuenta las circunstancias de ese hombre, respondiéndole Busu que sí. La última vez que hubo un alboroto en la montaña Baeksak, fue él quien salvó personalmente a la hija del secretario. Respondiéndole el secretario Sanjeowan que así es. Originalmente, lo correcto es evaluar los asuntos en el consejo de la manera más objetiva posible, pero como padre, no puede evitar valorarlo de forma diferente. Sin embargo, parece haber algo muy inusual. La princesa Yeon envió personalmente una carta para defender a un simple guerrero de tercera categoría, y le pregunta a Busu si sabe algo al respecto. Respondiéndole este que él sepa, no. Y le pregunta si es cierto que se mencionara la deposición de la princesa Yeon en la corte. El secretario Sanjeowan le responde que aún no ha salido nada para discutir. El general Buzu ha sido leal a la princesa Yeon de Cheonryongchae durante mucho tiempo. Sabe lo que está pensando. Sin embargo, también es cierto que el poder del Cheonryon que protege la capital imperial se ha debilitado mucho últimamente. Las enseñanzas de que las criaturas demoníacas están comenzando a agitarse a las afueras de la capital imperial son cada vez más preocupantes. E incluso cerca de la frontera, hay indicios de que la aparición de demonios de alto nivel. El general Busu comenta que es por eso la atención de los guerreros del palacio Baeksun se fijó en él, contando el secretario Sanjeowan que ha oído que es de la familia Gwayeonseol. Cuando menciona a los descendientes de Seolimun, todos los altos funcionarios del palacio principal se asustan. No basta con traer a ese tipo al palacio, incluso envió una carta en persona para defenderlo. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ninguna conexión. Es comprensible sospechar que la princesa celestial podría tener algún motivo oculto. Si la energía del dragón celestial se ha alterado, es probable que la princesa sea la causa. Si es necesario, alguien nuevo debe ocupar el lugar de la princesa celestial. Se pregunta cómo se desarrollará ese asunto. En otra escena, volvemos a ver al prota que en voz alta comenta que grabará ese dolor en sus huesos y reflexionar sobre sus actos y nunca volverá a actuar con deslealtad. El guardia detrás suyo nos comenta que incluso después de recibir 15 azotes, sigue vivo y en buen estado. Pasando con el prota comenta que si hubiera algo de tofu, se lo comería de inmediato. Un tiempo después, el prota nos comenta que ha pasado casi 2 meses desde la última vez que entró a Baekseongun, o ha pasado incluso más tiempo. Y mientras tarareaba una canción nos comenta que todos deben de haber pasado muchos apuros por su culpa. Debería agasajarlos con un banquete, no solo con un cuenco de sopa. Especialmente a Yeonri. Se siente muy mal. La ignoró cuando seguía discutiendo que no quería la sopa. Ni siquiera la trató apropiadamente. Y cuando habla, lo ignora. Ahora que lo piensa, realmente se siente mal. Al menos hoy, compensará eso dándoles a todos algo rico y pedirá disculpas. Yeonri acercándose al prota le dice que ha venido. Mientras el prota confundido se pregunta que por qué tiene esa cara. Y le pregunta qué sucede. Yeonri con una cara sombría le cuenta que la dama Polo está esperando. Comentándonos el prota que qué demonios quiso decir. En otra escena, vemos a Yeonbi que le decía al prota que se escapó del palacio Yeonmu, preguntándole si otra vez. Yeonbi le cuenta que los muros del palacio Yeonmu son tan bajo que sería más difícil no saltarlos. De todos modos, solo planeaba echar un vistazo y marcharse. Mientras el prota nos comenta que no es que los muros sean bajos, es que las habilidades de su majestad son increíblemente sorprendentes. El prota inclinando la cabeza le dice que parece que aún no ha comprendido del todo las reglas de la corte interna. Yeonbi le responde que sí, supone que no es apropiado deambular así. Estaba a punto de irse pronto, pero pasó por ahí porque le preocupó un poco cuando escuchó que le habían castigado. Y observándolo comenta que sin duda parece tener una comprensión fuerte. Le alegra saber que se resolvió bien. El prota le comenta que si alguien llegara a ver eso. Pero Yeonbi interrumpiéndolo dice que no tiene que preocuparse. Aunque luzca así,
es experta en el trabajo encubierto. De pronto llega Wang y le dice al prota que escuchó que tuvo una pelea con las fuerzas especiales, diciéndole que tomen un trago por primera vez en mucho tiempo, y le cuente su historia heroica. Pero al ver a Yeonbi, inclinándose le llama a su majestad, y le pregunta que la trae al palacio Baekseon. Si los hubieran avisado, habría estado preparado. Yeonbi le dice que no vino buscando una gran recepción, así que no hay problema. Y le pregunta al prota que quién es esa persona. El prota le responde que ese no es el título correcto. Solo llámalo un simple guerrero o Seol Moin. Yeonbi con un puchero le dice que de todos modos, las reglas del palacio son difíciles de entender. El prota presentando a Wang Gan, le cuenta que es secretario del palacio Baeksun y su viejo amigo. Yeonbi sorprendida le pregunta que si es un viejo amigo. Ahora que lo piensa, ha estado vagando por la montaña Baeksak y realmente no tiene compañeros a quienes llamar amigos. Y le pregunta al prota si tiene su misma edad, respondiéndole que es cierto. Yeonbi le responde que en ese caso, serán amigos. El prota impactado nos comenta que es el primero en el mundo, un príncipe consorte que se hizo amigo de un guerrero de tercera categoría. Y le dice a Yeonbi que la etiqueta de la corte. ¿Cómo podría un guerrero de tercera categoría ser amigo de la princesa heredera? Yeonbi le dice que ahora que entró al palacio Cheongdo, empieza a hablar de etiquetas. Bueno, supone que tiene que acostumbrarse a eso. Pero aún así, es un alivio que solo terminara con un castigo corporal. Si no hubiera causado semejante escena en su reunión, quién sabe lo que habría pasado. El prota confundido le pregunta que de qué habla. Respondiéndole Yeonbi que en su reunión inclinó la cabeza ante las demás y les pidió ayuda. La dama Yin y la dama Jin fueron tan amables y comprensivas. Después de escuchar la situación, se remangaron y tomaron la iniciativa. En cuanto a la dama de Okbi, todavía observo la situación un rato, pero no puede culparla. El prota nervioso le pregunta si les pidió ayuda a las dueñas de los otros 4 grandes palacios. Respondiéndole Yeonbi que así es. Escucho que normalmente no hay buena relación entre las 4 grandes familias, pero sorprendentemente estaban dispuestas a ayudar. Y ahora que lo piensa, esas 2 eran extremadamente positivas con él. El prota disculpando su interrupción, le dice que hay algo que debe decirle. Pero antes que nada, le pregunta si recuerda lo que le dijo antes. Yeonbi le responde que no es como si solo hubiera intercambiado pocas palabras. El prota le dice que fue cuando le dijo que no se enamorara de él. A eso se refería. Mientras sus compañeros lo miraban, el prota nos comenta que él también lo sabe, así que no tienen que mirarlo así. Yeonbi le responde que definitivamente fue una frase que le hizo fruncir el ceño de manera involuntaria. El prota le comenta que eso no lo dijo por un exceso de vanidad, y le pide que no se sorprenda. Eso es algo que ha confirmado con ellas también. Se lo asegura, no está delirando. Y poniéndose serio le cuenta que la dama Yin y la dama Jin sienten un afecto racional por él, quedándose todos algo aturdidos. Yeonbi confundida, y acercándose al prota le pregunta si ha visitado a un médico. Un tiempo después, Yeonbi comenta que es la primera vez que ve a alguien decirle que está preocupado por ser demasiado popular. En ese momento, se preguntaba por qué de repente dijo eso. Pero aún así, no debe ser fácil decir cosas como, no te enamores de mí. Debería llamarlo franqueza o torpeza. Y por cierto, se siente raro lo respetuoso que se ha vuelto ahora que está dentro del palacio. El prota responde que es mejor mantener un tono digno. Yeonbi le pregunta que cuál es el problema. No hay nadie para escuchar. En momentos así, puede hablar más casualmente. Como no hay nadie escuchando, quiere que la llame Hwariong. El prota nervioso comenta que si alguien estuviera cerca, sería un problema. Pero Yeonbi le responde que qué importa. El palacio Baekseon siempre es un lugar donde no hay presencia de nadie, pidiéndole que lo haga. El prota resignado comenta que está bien, procediendo a llamarla Hwariong, dejando a Yeonbi aturdida. El prota al ver su expresión le pregunta si le pasa algo, respondiéndole Yeonbi sonrojada que no esperaba que la llamara así. Aún no preparó el ambiente, y dándose la vuelta comenta que en fin, se irá ya. La doncella principal debe estar preocupada, y le dice que con eso basta. Y pasando con el prota nos comenta que claramente es primavera, pero, ¿por qué hace tanto frío? En otra escena, volvemos a ver al prota diciendo el nombre de Hwariong, y vemos que se trataba de los recuerdos de Yeonbi. Y nos comenta que en momentos como esos, su buena memoria la atormenta. Por mucho que haya sido ya ha pasado bastante desde que cambió la estación, preguntándose cómo puede seguir pensando algo de ayer. Y volviendo a recordar al prota, procede a soltar un quejido. Anrin, que estaba a su lado, le comenta que parece tener muchas preocupaciones.
Pero Yeonbi volviendo en sí le responde que no importa, diciéndole que entren rápido a la reunión del té. Mientras nos comenta que ya se ha acostumbrado a actuar de esa forma. Sin embargo, siendo sincera, las nobles concubinas del príncipe heredero son diferentes de tratar. La noble concubina benevolente In parece ser una persona magnífica, pero a veces dice cosas que dejan entrever su ansiedad. La noble concubina virtuosa Jin no sabe la razón, pero suele mirarla con desagrado. La noble concubina íntegra, al menos, sonríe y trata de aliviar la tensión, pero a veces siente que su verdadera intención está oculta. Y suspirando, nos sigue comentando que ojalá todos pudieran llevarse bien. Y volviendo con el prota, vemos que alguien le dice que vaya a revisar el estado de las formaciones de los 4 grandes palacios, comenzando con el Palacio del Dragón Azul. Respondiéndole el prota extrañado que sí. El anciano Baekseon le dice que ponga especial atención al Palacio Dragón Azul. Tiene el presentimiento que varios de sus talismanes han sido neutralizados alrededor de ese palacio, pidiéndole que lo revise bien y le informe de la situación. El prota le pregunta si tiene algún asunto que deba manejar personalmente, preguntándole por qué lo encomienda a una tarea tan importante. Preguntando el anciano Baekseon si se está negando de nuevo. El prota responde que es solo que, sería mejor que él mismo lo verifique. Pero el anciano Baekseon le dice que tiene asuntos más urgentes que atender. El prota ya como último recurso le pregunta qué asunto. Respondiendo del anciano Baekseon con una actitud seria que la energía del dragón celestial se ha debilitado bastante. Y pasando con el prota nos comenta que si ese es el caso, se ha quedado sin excusas. Nos cuentan que últimamente, incluso en la montaña blanca del norte, y en la capital, donde la energía del dragón celestial es más fuerte, ha comenzado a aparecer monstruos demoníacos. Un momento, eso también pasaba en la novela. Dado que la novela trataba sobre el pasado, no lo sabe con certeza. Pero lo más importante ahora es, y vemos como alguien le pregunta si en serio irá a los 4 grandes palacios. Si lo que escuchó de Yeonri es cierto, le pregunta si no es más peligroso para ir a entrar a los 4 grandes palacios que en el campo de batalla. Respondiéndole el prota que algo así. Le comenta que en teoría, solo tiene que verificar los talismanes rápidamente y salir sin encontrarse con nadie. Pero aún así, eso es preocupante. Respondiendo el prota que sí, especialmente por el hecho de que los talismanes del Palacio del Dragón Azul hayan sido neutralizados. Y ambos se quedan algo pensativos. Wangan le comenta que los talismanes grabados con el arte sabio taoísta no deberían desprenderse tan fácilmente. Contándole el prota que para deshacerse de ellos, alguien tendría que haber arrancado toda la columna en la que estaba adherido. Wangan comenta que tal pues la energía demoníaca de los monstruos demoníacos han alterado el arte. Si no es eso, diciéndole el prota que alguien con la habilidad suficiente los ha arrancado intencionalmente. Wangan le pregunta si acaso eso tiene sentido. Esos son talismanes del anciano Baekseon. Para quitarlos, al menos se necesitaría a alguien con la mitad de su nivel en artes sabias hasta taoístas. Preguntándose si hay alguien con ese nivel en el Palacio Cheongdo. Dándose cuenta de que sí hay alguien. Wangan le dice al prota que aunque le gustaría ir en su lugar, también tiene mucho trabajo acumulado, así que no podrá ir al Palacio del Sabio Blanco en mucho tiempo. Pero, no puede ignorar la crisis de su querido amigo Taepyeon como si fuera un asunto ajeno. Y le dice al prota que pensara en una solución. Seguro que escuchó de Yeonri, las nobles concubinas del príncipe heredero no son completamente irracionales. La noble concubina Jin es difícil de predecir. Si no están conteniendo sus sentimientos por él, aún sabiendo que eso traerá problemas, la situación se vuelve más complicada. Y de pronto alguien le pregunta que hace tiempo que no dice algo razonable. Siendo esta Yeonri, que le dice al prota que definitivamente ya es momento de un método más drástico. Ya que las cosas han llegado hasta ese punto, aprovecharán la visita a los 4 grandes palacios, para hacer que las nobles concubinas del príncipe heredero lo rechacen por completo. Comentándonos que parece que desgarrarse la ropa la vez pasada no fue suficiente. Definitivamente, fueron demasiados ingenuos antes esa vez, deben hacerlo en serio para provocar su completa desilusión. Consideren esa visita a los 4 grandes palacios como una misión de recomendación. También irá a los 4 grandes palacios, sí que lo apoyará. El prota le pregunta que qué quiere decir con misión de recomendación. Respondiéndole Yeonri que lo piense bien. Cada noble concubina tiene una personalidad distinta, y, naturalmente, también tienen diferentes gustos y disgustos. Identifican exactamente qué tipo de personas detectan cada una, actúa de esa manera delante de ellas. Pero, las nobles concubinas del príncipe heredero no deben darse cuenta de su intención. Diciéndole que pobre de él. Está haciendo todo lo posible para que lo odien, así es como decide comportarse.
por ese amor que nunca será correspondido. Si se descubre su verdadera intención, todo eso no tendrá ningún sentido. Debe convertirse en alguien que realmente les causa repulsión. Diciéndole que confíe en ella. Tiene un plan. En otra escena, vemos a alguien comentando que el verano ha llegado y los días se han vuelto más calurosos. Espera que el Festival del Dragón Celestial del próximo mes no se ve afectado. Y vemos quien estaba hablando era Aeon. Oval le comenta que con la llegada del mayor festival del año, parece que todos los funcionarios están más atentos. Aeon comenta que ahora que lo piensa, escuchó que la noble concubina Jin ha progresado mucho en el arte sabio taoísta. Yeonbi, uniéndose a la conversación, comenta que así es. Los funcionarios del palacio lo han mencionado últimamente, sus habilidades son realmente impresionantes. Sookbi, dándoles una mirada fría a todas, les comenta que no es tan impresionante, todavía le queda mucho por aprender. Yeonbi, deprimida, nos comenta que después de terminar con eso, quiere relajarse con un poco de té y dulces. Y pasando con Aeon, nos comenta que aunque eso no sea relevante, porque la noble concubina Jin también desconfía de la noble concubina Po. Pensándolo bien, nunca tuvo la oportunidad de preguntarlo. Preguntándose por qué el guerrero Seol se dejó persuadir por la noble concubina Po y por qué ella lo defendió con tanto empeño. De pronto, Sookbi le pregunta a Yeonbi si es cercana al guerrero Seol Taepyeong. Yeonbi, disculpándose, comenta que le dio hipo por un momento. Y le pregunta si se refiere al guerrero del Palacio del Sabio Blanco. Sería extraño no conocerlo. Es el mismo guerrero por el que pidió un documento de recomendación en la última reunión del té. Pero, ¿por qué le preguntan? Aeon le responde que es que, hace tiempo que no ha practicado con nadie, y si su situación ha mejorado, pensó en enfrentarse a él de nuevo. Yeonbi, dándose cuenta de la situación, y recordando que el prota le había mencionado que la noble concubina y ni la noble concubina Jin parecen tener sentimientos románticos hacia él, nos comenta que eso no es bueno para él. Yeonbi le responde a Aeon que quién sabe. Taepyeong, quiso decir el guerrero Seol, parecía bastante ocupado últimamente. No sabe si tendrá tiempo para un duelo. Respondiéndole a Aeon que tiene razón. Hagwol, al ver su interacción, pregunta que por qué dos nobles concubinas necesitan preocuparse por el horario de un guerrero de tercera clase. Aeon explica que aunque sea un guerrero de tercera clase, sigue siendo parte de los que protegen el Palacio Cheongdo. Si no se cuida la base, lo más alto se derrumbará, así lo dicta la ley. Y Yeonbi nos comenta que siente que está caminando sobre hielo fino. Espera que eso termine pronto. De pronto una sirvienta, disculpándose por la intromisión, les comenta que ha llegado personas del Palacio del Sabio Blanco. Han venido a verificar los talismanes en los 4 grandes palacios porque parece haber un problema. Dicen que es un asunto crítico que afecta a la protección contra los monstruos demoníacos, preguntándole si pueden dejarlos entrar al Palacio del Dragón Azul. Mientras las chicas se preguntaba si acaba de decir que pertenece al Palacio del Sabio Blanco. En otra escena, alguien explica que actualmente está realizando la reunión del té en el Palacio del Dragón Azul, por lo que todas las nobles concubinas están reunidas allí. Lo normal sería pedirles que regresen en otro momento, pero los talismanes están directamente relacionados con la seguridad, así que lo mejor sería resolverlo lo antes posible, pidiéndole a los guardias que lo dejen pasar. Mientras nuestros protagonistas mirándose se preguntan si no se pueden ir. En otra escena, el prota con una reverencia les pide disculpa por interrumpir su conversación, preguntándole si les importaría si se toma un momento para verificar los talismanes del salón del té. Sookbi delante suyo le comenta que llegó antes de lo que pensaba, comentando que el Palacio del Sabio Blanco es rápido para ponerse a trabajar. Mientras el prota nos comenta que llegó antes de lo que pensaba. Parece que el arte sabio taoísta de la noble concubina Jin realmente tuvo un efecto en los talismanes. Es probable que no haya roto intencionalmente la formación, sino que lo haya hecho accidentalmente mientras practicaba el arte sabio taoísta. Y mientras el prota se quedaba con una actitud indiferente, Sookbi nos comenta que no debería haber pasado eso. Pensó que se encontrarían después de que accidentalmente afecté la formación, pero ese es un mal momento. Más bien, quería estar a solas con él, diciéndoles que pueden pasar. Respondiéndole el prota que entonces, con su permiso. Pasando con Hagwol, comenta que es un gran honor para su familia de Inbon presidir el Festival del Dragón Celestial de ese año. Aunque todavía tiene muchas diferencias, espera que vea el Festival del Dragón Celestial con una mente amplia. Y algo confundida, le pregunta a Yeon si hay algo que la preocupe. Respondiéndole esta que no es eso, comentándole que supone que la noble concubina también mostrará algunas habilidades en el Festival del Dragón Celestial. Respondiéndole Hagwol que no,
Cree que simplemente saldrá como representante y hará volar un farolillo. A Yeon le cuenta que no ha hecho volar uno desde que era niña. Está deseando con ansias que llegue el festival. Mientras vemos por lo que está pasando el prota. De pronto, Yeonri se resbala, pero el prota rápidamente la atrapa diciéndole que tenga cuidado. Yeonri, al sentir el aura de las demás, empujando al prota dice que la suerte rápido. Diciéndole confundido que tenga más cuidado con los Scallowney's. Mientras Yeonri nos comenta que si acaso quiere que mueran juntos. Ya en otra escena, el prota comenta que ha terminado de verificar la formación, y no parece haber ningún problema importante. Hagwol comenta que es un alivio. Ha habido muchos movimientos afuera y adentro últimamente, estaba realmente preocupada de que hubiera algún problema con la formación. Mientras nos comenta que entonces ese chico es Seol Taepyeong. La actitud de las otras princesas herederas hacia ese guerrero es inusual. Aunque no quisiera, no puede evitar notarlo. Además, anteriormente estuvieron todas de acuerdo con solicitar su reducción de castigo. Tiene un aspecto decente, y su fuerza marcial es admirable, pero no importa cómo lo mire, parece un rudo guerrero de tercera clase. Parece que hay algo que no sabe. No hay forma de que las maestras de los 4 grandes palacios ayuden a un guerrero de tercera clase solo por sentimientos personales. Es poco probable de que hubieran defendido a ese guerrero sin ni siquiera considerar los pros y contras básicos. Parece haber alguna razón política para que sean tan conscientes de ese hombre. Y volviendo con el prota, comenta que ahora que han terminado de examinar los talismanes, se retirarán ahora. Pero de pronto alguien le dice que espere un minuto. Hay algunas partes en las que tiene dudas. Y vemos que era Sookbi, que le preguntaba si podría echar un vistazo al área cercana a su campo de entrenamiento afuera del Palacio del Dragón Azul. Respondiendo el prota que no es difícil, pero Sookbi le cuenta que a menudo usa el arte sabio taoísta y, si espera que termine la reunión del té, podría comprobar si su arte sabio esta vista tiene algún efecto negativo en las otras formaciones. Necesita usar su propia arte taoísta para que pueda comprobarlo. Pero de pronto alguien le dice a Sookbi que eso será difícil. A Yeon, quien la interrumpió, comenta que en realidad, el Palacio del Ave Belmellón también tiene muchos problemas con la formación. Los problemas con la formación afectan directamente a la seguridad. Le gustaría que el Palacio del Sabio Blanco inspeccionara rápidamente el interior de su palacio. Las sirvientas también están muy ansiosas. Y pregunta si no vino originalmente el guerrero Seora a inspeccionar todas las formaciones de los palacios de las concubinas. Comentando el prota nervioso que así es. A Yeon comenta que entonces, también es importante inspeccionar el Palacio del Abellón. Y no sabría mejor el sabio blanco que el guerrero Seol como el arte sabio taoísta afecta la formación. Por lo tanto, cuando finalice la inspección del Palacio del Dragón Azul, el guerrero Seol examinará la formación del Palacio del Ave Berbellón. Y ya que está por ahí, podría tener un sparring, pero de pronto alguien le dice a Yeon que eso será difícil. Y Yeonbi, quien la interrumpía, comenta que eso, también hay un problema muy similar en la formación, en el Palacio de la Tortuga Negra. Ha estado esperando desesperadamente la ayuda del Palacio del Sabio Blanco durante muchos días. Y no parece haber ningún problema importante con el Palacio del Ave Berbeñón en estos momentos. Preguntando que qué tal si primero echa un vistazo al Palacio de la Tortuga Negra. Y mientras Sanrim se preguntaba que cómo es posible que no se haya dado cuenta de un hecho tan importante, las demás sirvientas nos comenta que probablemente ese no sea el problema. Mientras Ayeon comentaba que si ese es el caso, nos comenta que como era de esperar, como la noble concubina Po está actuando de una forma inusual por el guerrero Seol. Mientras Yeonbi le responde que lo es, nos comenta que la noble concubina no está pensando en nada bueno. Tiene que decírselo al prota, comentándonos ambas que tienen que protegerlo. Sookbi comenta que primero debe visitar el Palacio del Dragón Azul, es mejor que lo mire más detenidamente. Ayeon comenta que parece que la situación en el Palacio del Dragón Azul se ha resuelto, así que primero tiene que verificar la situación en el Palacio de la Bermellón. Y Yeonbi, uniéndose a la batalla, comenta que el Palacio de la Tortuga Negra también tiene prisa. Y mientras las tres discutían a qué palacio iría primero, Hagwol se pregunta si realmente es tan importante el problema de las formaciones. Pero echándole un ojo al prota, nos comenta que es una cuestión de seguridad, por lo que es comprensible que sea un tema sensible. Y comenta que sobre la cuestión de las formaciones, les pregunta si no sería mejor que las personas del Palacio del Sabio Blanco tomara la decisión ellos mismos. Ayeon le responde que eso definitivamente es cierto. Respondiéndole también Yeonbi que es verdad. Es exactamente como dijo la noble concubina. Sookbi comenta que entonces,
Después de la reunión del té, le pregunta cuál palacio será el primero en ser inspeccionado. Yeonbi comenta que por supuesto será ella, su amiga. Sookbi comenta que no le diga que están planeando ir a otro lugar. Y Yeon nos comenta que por supuesto que vendrá a ella como su compañera de sparring. El prota sudando frío le responde que sobre eso, parece que los 3 palacios necesitan ser examinados adecuadamente. Así que probablemente sería mejor comprobar rápidamente el Palacio del Tigre Blanco, ya que no parece tener grandes problemas. Y luego inspeccionará adecuadamente el resto de los palacios. Hagwol confundida responde que si él lo dice, que así sea. Y nos comenta que no sabe si es políticamente útil. Pero, ya que parece tener algún interés inexplicable en ella, debería usar eso por ahora. Si lo usa bien, podría ser de gran ayuda para mejorar su autoridad dentro de los 4 grandes palacios. Y comenta que un guerrero sólido como él examinará la formación, se siente realmente aliviada. Diciéndole que cuando vaya al Palacio del Tigre Blanco, entra al salón de té y toman una taza antes de irse. Respondiendo el prota que no hay necesidad de hacer eso. Y nos comenta que está provocando sin querer las otras princesas herederas. Hagwol le dice que es quien garantiza la seguridad de su palacio, por lo que debe recompensarlo de alguna forma. Y nos comenta que sin embargo, que es ese escalofrío que siente. Nos comenta que si tuviera que elegir al personaje más popular de la novela, sería difícil señalar solo a una. Pero si tuviera que elegir al personaje más odiado, sin duda, elegiría a uno solo. Es precisamente, la noble concubina íntegra, Hagwol. Es una oportunista capaz de hacer cualquier cosa despreciable por el poder. La mayoría de los incidentes en los 4 grandes palacios empiezan por ella. Y durante mucho tiempo fue la principal antagonista de la protagonista, Seoyan. Un ente del caos que obstaculizaba el camino de Seoyan y arruinaba la atmósfera constantemente. Las otras nobles concubinas, como la noble concubina In, la noble concubina Jin y la noble concubina Po, eran realmente reaccionables y calmadas, así que quizás era necesario un personaje así. Incluso en los primeros capítulos de la novela, la noble concubina ha llegado a planear el asesinato de la noble concubina In, quien ostentaba la mayor autoridad entre las concubinas. Ha leído la novela hasta el final, así que no sabe qué destino tuvo la noble concubina, pero sin duda debió de tener un final miserable. Después de todo, su propósito en la novela era recibir todo el karma y brindar satisfacción al lector. En otra escena, vemos a alguien comentando que en caso de haber un problema grande con los talismans, ¿qué deberían de hacer? Preguntando si deberían solicitar la presencia del sabio blanco. Presentándosenos como Yerin, encargada de las sirvientas del Palacio del Tigre Blanco. El prota que se encontraba ahí, le responde que así es. Pero, a simple vista, no parece haber algo de qué preocuparse. La noble concubina podría sentirse incómoda, así que revisarán los talismanes y se irán rápidamente. Pero nos comenta que aún así, mirando a su alrededor, el Palacio del Tigre Blanco se siente más amplio que los demás. Y comenta que parece que los talismans en el Palacio del Tigre Blanco están en buen estado. Yeonri, que estaba a su lado, responde que sí. Solo el Palacio del Dragón Azul fue afectado por el arte espiritual de la noble concubina Jin. Si el Palacio del Tigre Blanco está bien, lo más probable es que los demás también lo estén. Comentando el prota que por si acaso, harán una revisión rápida. Yeonri, viendo que el personal está un poco alejado, le susurra el prota que la escuche con atención. Mientras esté en los 4 grandes palacios, quiere que mantenga algo de distancia con ella. El prota confundido le preguntas de qué habla, diciéndole Yeonri que no sabe si lo notó, pero, durante la reunión del té, sintió que su vida estaba en peligro. Tiene que estar consciente de eso. Ahora mismo, su simple existencia es como una plaga que extermina a las mujeres de su alrededor. Comentándole el prota que si lo dice de esa manera parece un villano que ha hecho algo terrible. Yeonri suspirando le comenta que honestamente, le encantaría dejarlo a su suerte, pero ya que son familia en el Palacio del Sabio Blanco, no puede hacer eso. Respondiéndole el prota que de verdad se lo agradece. Yeonri le siguen susurrando que cuando regresen al Palacio del Sabio Blanco, tienen que decidir cómo actuar cuando visiten el Palacio de la Ave Birmigón y el Palacio de la Tortuga Negra. Y de pronto alguien le comenta que deben de estar pasando por muchas dificultades. Y Yeonri, dándose la vuelta y exaltada, ve que se trataba una sirvienta, que les comenta que la noble concubina desea ofrecerles una taza de té, preguntándole si podrían acompañarla al salón principal. Luego, alguien comente que ahora que lo piensa, aún no ha tenido la oportunidad de agradecerle al sabio blanco. Si van a visitar los 4 grandes palacios, le gustaría servirles algo de té. Como el sabio blanco está muy ocupado, lo mínimo sería tratar bien a sus subordinados. Y vemos que quien hablaba era Hagwol.
que les cuenta que eso sería lo mismo que servir al sabio blanco, así que pueden relajarse y hablar tranquilamente, agradeciéndole el prota por su consideración. Hywel comenta que ahora que lo recuerda, en la última reunión del té, la noble concubina Po hizo grandes esfuerzos por reducir su castigo. Parece que las demás concubinas de los 4 grandes palacios le deben un gran favor, comentando el prota que no son favores tan grandes. Solo les ofreció un poco de ayuda. Hywel, curiosa, le pregunta si podría contarle qué tipo de ayuda fue, contándole el prota que cuando la noble concubina Jin cayó gravemente enferma, la ayudó con su tratamiento. Cuando ocurrió el incidente en la montaña blanca del norte, protegió a la noble concubina de los monstruos demoníacos. Y en cuanto a la noble concubina Po, le ayudó a encontrar a alguien que buscaba. Hywel comenta que Yabe es bastante útil. Sin embargo, realmente fue una deuda tan grande como para que abogaran por él en la reunión del consejo. El prota le responde que sobre eso lo había hecho porque son realmente bondadosas. Para él, es algo por lo que está agradecido hasta el día de su muerte. Hywel le dice que es un hombre humilde. Y mirando el atardecer, le dice al prota que tiene una apariencia imponente y atractiva, preguntándole si alguna vez ha sido perseguido por mujeres en el pasado. Respondiendo el prota algo nervioso que para nada. Hywel le comenta que Yabe tiene sentido ya que ha pasado su vida entrenando en artes marciales. Y cambiando de tema, les dice que no quiere tenerlos demasiado. Solo quería servirles una taza de té, así que le agradece por acompañarla. Deben de estar ocupados, diciéndoles que pueden retirarse. Respondiendo el prota entonces se retirarán. Le agradece por el té, y antes de irse, al mirar la consorte A, comenta que parece que la noble concubina tiene sospechas. Ya en otro lugar, Yeonri alterada comenta que eso podría ser un problema grave. Si la noble concubina empieza a investigar en serio, no saben qué podría pasar. Y pasando con el prota, nos comenta que es verdad. La noble concubina integra. Hywel hará lo que sea por obtener más poder. Si descubre que las concubinas sienten algo por un simple guerrero, no sería descabellado pensar que podría intentar derrocar a alguna de ellas. Y en el proceso, él sería ejecutado. Yeonri le cuenta que no pueden quedarse de brazos cruzados. Necesitan un plan. Preguntándole el prota que qué deben hacer. Yeonri le responde que es verdad. Siendo la maestra del Palacio del Tigre Blanco, no hay nada que puedan hacer desde su posición. Pueden que no haya más opciones. Ahora todo está perdido. Mientras el prota nos comenta que es posible que ese sea su final. El hombre Seol Taepyeong, con un desenlace trágico. Pero Yeonri, interrumpiendo sus pensamientos, le cuenta que tiene una idea. Preguntándole el prota que cuál. Yeonri le cuenta que no tiene que preocuparse por el futuro. Lo importante ahora es proteger sus cabezas, y con los ojos iluminados, comenta en voz alta que deben sobrevivir. Aunque sea un poco más, aunque sea un instante más. Los humanos existen para vivir. Por eso, tienen que luchar para encontrar una manera de sobrevivir aunque sea un poco más. Porque eso es la vida. Así que escúchala con atención. Y tomándolo del hombro, le comenta que llegado a ese punto, no hay mucha diferencia entre 3 o 4. El prota petrificado le pregunta que eso, ¿qué significa? Yeonri, iniciando la reunión, comenta que la razón por la que están reunidos o reunido es, y colocando un cartel, comenta que es para salvar la vida del prota. El prota nos cuenta que Conquista del Tigre Blanco había estado huyendo de las nobles concubinas, pero esta vez, debe conquistar a una, preguntándose si en serio será lo correcto. En otra escena, Oval pregunta si ha podido contactar con el vasallo de la familia Adeinbon. Yerim, que se encontraba al lado suyo y confirmándole, le dice que llegaron a tiempo para el festival El Dragón Celestial, pero parece que no ha asegurado todos los elementos que mencionó de antemano. Oval le dice que eso sería un problema, comentándole Yerim que es un delito grave introducir sustancias peligrosas como veneno en el palacio, y encontrar a alguien dispuesto a correr el riesgo de actuar como transportista no es fácil. Sin embargo, parece que el incienso lunar deslumbrante puede disfrazarse de medicina y meterlo en el palacio. Oval, al darse cuenta, y con una sonrisa, comenta que las personas son criaturas misteriosas. Aunque crean que las conozcan, no las conocen de verdad. Aquellas que viven más extravagantemente que las demás, tienen una mano que no es más que un guerrero de rango bajo, comentándonos que es una gran oportunidad para encargarse de esa zorra del Palacio del Ave Bermellón. Y diciendo el nombre del prota, comenta que debe ponerlo absolutamente bajo su control. En otra escena, alguien comenta que si la noble concubina se ha dado cuenta de toda la situación, existe una gran posibilidad de que se acerque a Taepyeong nuevamente. Y vemos que se trataba de Wang An,
que le cuenta a Seoyan que sería difícil hacer algo solo con la afirmación de que las concubinas tienen sentimientos por el prota. Si quiere usarlo como arma política, necesitan pruebas. Seoya angustiada comenta que supone que la noble concubina intentará encontrar esas pruebas, diciéndole Wangan que incluso podría intentar crear pruebas. Seoya le pregunta si es eso posible, respondiéndole Wangan que aunque se sorprenda, hay infinitas formas de hacerlo. Y volviendo con el prota, Wangan le dice que es muy probable que pronto lo convoque nuevamente al Palacio del Tigre Blanco por algunas razones, y sosteniéndole el hombro le dice que si sigue el plan de Yeonri, y aprovecha esa oportunidad, utiliza su aspecto encantador, y su elocuente discurso, y su habilidad divina para ganarse los corazones de las mujeres, podrá derretir el corazón de la noble concubina. Pero le pregunta a Yeonri si está segura de que eso funcionará. Yeonri le responde que entonces, ¿qué más pueden hacer? Si se fijan en el hecho de que hechizó a 3 princesas herederas en un solo año, supone que tiene algún tipo de encanto que atrae a las mujeres de alto rango. El prota le pregunta que si quiere que arriesgue su vida por una suposición tan vaga, respondiéndole Yeonri que de cualquier manera, su vida ya está en peligro. Seoyan tomándolo del brazo le dice que no tiene que preocuparse. Si eso no funciona, huirán en mitad de la noche. Simplemente tiene que confiar en su hermana mayor. Incluso a una temprana edad, vagaban por la capital y vivieron como personas sin hogar, podrían hacerlo una segunda vez. Esta vez simplemente irán a la frontera y trabajarán en la cocina de una posada. Y se convertirá en la mejor empleada de una posada del mundo. Sí, tiene que soñar en grande. Mientras el prota nos comenta que su hermana que iba a convertirse en la doncella celestial, tendrá que convertirse en la empleada de una posada por culpa de su hermano menor. No puede permitirlo. Y con decisión, les dice que no tiene nada que perder, así que lo intentará. Yeonri le pregunta si tiene una forma en particular que le venga a la mente, respondiendo el prota que de cualquier manera, no tiene mucho tiempo, así que tiene que hacerla consciente de él como hombre rápidamente. Y después de contarle su plan, Yeonri, con una expresión sombría le dice que hacer algo así, es una locura. Wangan le dice que no exactamente. El escribano Wangan tiene una opinión ligeramente diferente. Realmente parece una locura, pero podría ser una muy buena estrategia. Cambiando de escena, Yerim le da la bienvenida al prota. Y mientras se dirigían al palacio, el prota le comenta que no tiene que ser tan educada con él, respondiéndole Yerim que no. Si es el invitado de la noble concubina, también es su invitado. Y tocando la puerta, le dice a su señora que el guerrero Seolta Epion del Palacio del Sabio Blanco ha llegado, respondiéndole Oval que lo dejen pasar. Ya dentro de la habitación, Oval le dice al prota que debe estar preocupado examinando las formaciones de los palacios de las otras concubinas, y se disculpa por haberlo llamado tan seguido, respondiendo el prota que para nada. No es necesario que una noble concubina se disculpe con un simple guerrero. Oval con una sonrisa comenta que es gracias a simples guerreros como el que puede llevar una vida tan pacífica, preguntándole cómo podría ser tan esquina con una disculpa como esa. Y cambiando de tema, le pide que la deje ser breve. Le cuenta que en realidad, quien organiza ese festival del dragón celestial es su familia de Inbon, por lo que quería preparar un escenario para animar el ambiente antes de la ceremonia de lanzamiento de los farolillos. Todavía recuerda el duelo que compartió con la noble concubina In, en la última ceremonia de cumpleaños. Sería una pena dejar que los funcionarios de rango alto del palacio vieran una danza de espadas tan magnífica. En un gran escenario como el Festival del Dragón Celestial, desearía que las personas de la capital pudieran ver la hermosa y maravillosa esgrima de la noble concubina In. Eso es lo que piensa de corazón. Y le pregunta al prota si podría cruzar espadas con la noble concubina In una vez más. El prota algo nervioso le responde que sobre eso, la opinión de la noble concubina In es más importante que la de él. Oval le dice que que convencerlo a él primero es el enfoque correcto. De cualquier manera, le pedirá su opinión a la noble concubina In, pero también quería saber su opinión. El prota algo nervioso, le responde que no puede aceptar esa solicitud. Oval con una actitud seria le pregunta el por qué. El prota le cuenta que hay algunos momentos, en ese mundo, en que no dar razones se alinea mejor con la lealtad. Oval le comenta que pensó que era alguien hábil al tratar con las personas, nunca hubiera esperado que sería tan grosero con ella. ¿Estás segura de que no era tan ignorante con las reglas del Palacio Cheongdo? El prota responde que si desea, puede revelarlo. Respondiéndole Oval que se lo diga. El prota le pregunta si está realmente segura de que quiere que se lo revele, diciéndole Oval que será mejor que no le haga decir lo mismo una y otra vez.
El prota dando un paso al frente, y arrodillándose le dice que él ha cometido un pecado digno de muerte. Oval, confundida, le pregunta qué está diciendo de repente, contándole el prota que, como dijo antes, es un guerrero del palacio Cheongdo, que ha dedicado toda su vida a mantener su lealtad. Pero, desde que vio a la noble concubina hacer la danza del dragón celestial en la última ceremonia de cumpleaños, la apariencia de la noble concubina fue como la de un hada que había descendido a la tierra. Aunque cierre los ojos, es como si esa imagen estuviera grabada en sus párpados. Él, Seol Taepyeong, aunque es un simple guerrero tercera clase, le ha estado llevando en su corazón desde entonces. Si sigue viendo la noble concubina para prepararse para el Festival del Dragón Celestial, está claro de que la lealtad que ha florecido en ese corazón crecerá como una bola de nieve. Es por eso que no puede estar bajo el mando de la noble concubina. Y nos comenta que el impulso fue bueno. Cuando uno se confiesa de repente, las personas suelen sentirse confundidas al principio. Por un lado, se sonrojará y pronto se sentirá avergonzada, ya que esperanzada ver a la otra persona como un hombre, pero de pronto, Oval le pregunta si eso tiene algún sentido. Mientras nos sigue contando que eso es algo que solo sucede en los manhwas de comedia romántica. Mientras Oval con una expresión disgustada le dice que él, un guerrero de tercera clase, se atreve a decirle eso a una princesa heredera. Y dándose la vuelta nos comenta que sería difícil levantar la voz sin cuidado. Y pasando con Yeonri y Hwang-an, este le cuenta a Yeonri que tiene una opinión ligeramente diferente. Incluso si la noble concubina se enoja, nunca podrá alejar a Taepyeong. Preguntándole Yeonri por qué, Hwang-an le cuenta que lo piense bien. Desde la perspectiva de la noble concubina, el Taepyeong actual es una espada valiosa que vale 1000 piezas de oro. Una sola espada que puede cortar la cabeza de la noble concubina In. Y le dice al prota que recuerde, hasta que la noble concubina use sus trucos para obtener una evidencia clara, la noble concubina In, perfecta en todos los sentidos y sin defectos visibles. La única debilidad relevante en ella, él tiene la ventaja ahí. Y volviendo con el prota nos comenta que ese es él, el guerrero Seol Taepyeong, y le pide por favor a Oval que castigue esa deslealtad. Ha cometido un pecado digno de muerte. Oval le responde que esa deslealtad suya merece un castigo severo. Sin embargo, le pregunta si acaso el corazón humano solo se guía de la lealtad. El prota alzando la voz le responde si acaso le está diciendo que lo perdonará a pesar de eso, diciéndole Oval que baje la voz. El prota entre lágrimas le dice que la magnanimidad de su corazón es tan vasta como el mar, le dan ganas de llorar, volviéndole a decir Oval que baje la voz. Ya más calmado, el prota le pregunta que cómo podría recibir el perdón por eso. No hay forma de que el emperador celestial pase por alto esa falta. Preguntándole Oval que qué acaba de decir. El prota en voz alta dice que su nombre es Seol Taepyeong, confesará todos sus crímenes de inmediato, y aceptará el castigo más severo. Mientras Oval le decía que le había dicho que espere un minuto, el prota le responde que no puede. Incluso si lo encadenan y se retuerce de dolor, nunca olvidará la benevolencia de la noble concubina. Y ya Oval alterada le dice que se quede callado por un momento. Oval ya más calmada, le dice que entonces ella misma será quien dicte su castigo. Mientras el prota le preguntaba si la noble concubina lo hará personalmente. Oval confirmándole, le comenta que le había dicho que quería vivir sin cargar vergüenza ante el emperador celestial. Entonces, con mayor razón, debe ayudarla en el Festival del Dragón Celestial. El prota le pregunta si esa es su petición. Respondiéndole Oval que durante la danza de espadas con la noble concubina In, debe esforzarse aún más para avivar el ambiente. Respondiendo el prota que cómo podría negarse. Pero, la noble concubina, preguntándole si de verdad está de acuerdo con tenerlo a su lado. Respondiéndole esta que no le importa en absoluto qué sentimientos pueda albergar. Mientras ella misma mantenga la compostura, no habrá ninguna complicación. Preguntándole si acaso se equivoca. Respondiéndole el prota que sobre eso, pero Hagwol interrumpiéndolo le dice que es suficiente. Le ha perdonado generosamente, así que vive con gratitud eterna en su corazón. Agradeciéndole el prota por eso. En otra escena, Hwang-an le pregunta al prota si está bien. Comentando el prota que es la primera vez en su vida que ha querido morir de verdad. Yeonri comenta que al menos han podido confirmar muchas cosas. Y como él predijo, parece que la noble concubina no puede simplemente deshacerse del prota. Pero, parece que quiere empujar al prota y a la noble concubina In al escenario durante el Festival del Dragón Celestial. Hwang-an le pregunta si está hablando en serio. Respondiéndole Yeonri que sí. Hwang-an comenta que eso parece sospechoso. Y el prota asintiendo,
comenta que forzarlo a enfrentarse a la noble concubina In, frente a tanta gente, no importa cómo lo vea. Comentándonos que dado que aún están en la parte del palacio de la novela, no es tan fácil predecir completamente los planes de la noble concubina. Sin embargo, si leyó sobre el Festival del Dragón Celestial, es el evento en el que Seoyan, la protagonista, conoce otro protagonista masculino secundario, An Cheon. Hay muchos personajes que se sienten atraídos por Seoyan, pero los tres protagonistas más importantes son, el príncipe heredero Ha Yun-won, el guerrero comandante Han Grae-nim, y el erudito taoísta An Cheon. El primer encuentro con el príncipe Ha Yun-won ocurrió en la ceremonia de su cumpleaños. El primer encuentro con Han Grae-nim ocurrió en el sendero detrás del Palacio del Sabio Blanco. El último, An Cheon, aparece en el Festival del Dragón Celestial, cerrando así el arco del Palacio de la novela después de que Seoyan ayude a An Cheon en el festival, y a cambio, recibirá el tesoro conocido como las perlas negras de madera antigua de An Cheon, que era muy hábil las artes de adivinación taoístas, un artefacto especial que la protege de la mayoría de las artes del engaño. Ese objeto será esencial para Seoyan cuando queda atrapada en los conflictos de la noble concubina Jin. Para convertirse en la doncella celestial, las perlas negras de madera antigua es un objeto imprescindible, y le pregunta a su hermana si estará en el festival el dragón celestial. Seoyan le responde que sí. Como la dancela Ian hará una aparición en persona, todas las asistentes del pabellón del dragón celestial deberían ir para asistirla. El prota le comenta que entonces, estará ocupada en sus deberes. Preguntándole Seoyan que cómo puede decir eso. Aunque sus asuntos sean importantes, su vida estará en peligro. Comentándole el prota que pertenece al pabellón del dragón celestial, no hay forma de que pueda ausentarse del festival del dragón celestial. El asunto relacionado con la noble concubina debe ser resuelto por lo que residen en el Palacio del Sabio Blanco, pidiéndole el favor que se concentre en sus deberes. Mientras nos comenta que ese festival es demasiado importante para ellos, los hermanos Seol debe mantenerse firmes. Seoyan debe tener su conexión con An Cheon y las perlas negras de madera antigua, y él, aunque suene como locura, se encargada de la noble concubina. En otra escena, nos cuenta a Yeon que según la carta que envió la noble concubina, ya la ha leído, y nos comenta que quiere que cruce espadas con ese chico una vez más. Rechazarlo sería lo correcto. Sin embargo, aunque piense eso, también sabe cómo comportarse en público. No puede simplemente perder su dignidad en un evento como ese. Además, es una buena oportunidad para pulir sus habilidades. Yundan, que se encontraba a su lado, le dice que también desde el Palacio del Tigre Blanco le han enviado una bolsa de fragancia como obsequio. Dice que la misma maestra del Palacio del Tigre Blanco bordó el diseño. A Yeon le dice que es hermosa. Ciertamente, la habilidad de la noble concubina es excepcional. Al haberse tomado la molestia de hacer algo así con sus propias manos, rechazar su propuesta sería descortés. Y le ordena a Yundan que se asegure de atarlo a la empuñadura de su espada. Quedará bien como adorno. Y mientras Yeon tarareaba una canción, Yundan se pregunta si la encargada Wain habrá tenido ese pensamiento, que aceptar un favor podría convertirse en una maldición. Y volviendo con el prota, nos comenta que si lo que dice Yeonri es cierto, deberían asegurarse de que la noble concubina sea reconocida al mismo nivel que las otras concubinas, para evitar problemas futuros. Pero, no es que no haya otra opción. No quiere involucrar a Wang An y Yeonri, pero, no hay forma de que la noble concubina deje pasar la oportunidad de deshacerse de la noble concubina In. Si encuentra evidencia de que la noble concubina usó trucos sucios, podrían ejercer presión. El oponente es una noble concubina. Para enfrentarla, deben estar preparados para matarse mutuamente de un solo golpe. Si se presenta la oportunidad, le informará la noble concubina In. Seguro golpeará. Francamente, es mucho más realista que intentar seducir a la noble concubina. De pronto alguien le pregunta si sigue despierto. Respondiendo el prota que ha venido en altas horas de la noche. Y vemos que era el anciano Baekseon. Le dice al prota que es que tiene hambre. Fue hasta la montaña blanca del norte y ahora le ruge el estómago, pidiéndole que prepare un tazón de sopa de arroz. El prota, aceptando su orden, le pregunta si quiere que despierte a Yeonri para que le traiga una nueva manta. Respondiendo el anciano Baekseon que no, comerá y luego dormirá. Un anciano como él, ya ha pasado por demasiadas penurias. El prota, al verlo más de cerca, le dice que despertará a Yeonri para que le traiga una nueva túnica. Mientras nos comenta que esa es sangre demoníaca. El anciano Baekseon, riéndose, le dice que solo es un poco en los bordes. No tiene que preocuparse más de lo necesario. Ya se lo había dicho.
la energía del dragón celestial se ha reducido mucho. Y le comenta al prota que él había dicho que el festival de Aragón celestial será pronto. Confirmándole el prota. El anciano Baekseon le dice que entonces, tiene que tener lista su espada pesada de hierro frío para esa fecha. Y mientras se quejaba del hambre, el prota le dice que enseguida le preparara algo. Comentándonos que es raro, según lo que recuerda, en la noche del festival no debería aparecer monstruos demoníacos. Preguntándose por qué mencionaría la espada pesada hierro frío. Tiene un mal presentimiento. En otra escena, vemos a alguien diciéndole a Oval que ese festival Cheonrayon es una rena oportunidad para elevar el prestigio de la familia Imbona. Le cuenta que cuando era concubina, eran escasas las oportunidades para demostrar su valía. Y se nos presenta como Acherim. Oval le cuenta que escuchó que en ese entonces logró atraer mucha ayuda de los clanes nobles. Dicen que habrá muchos puestos callejeros y que los explosivos serán espectaculares. Diciéndole Cherim que aproveche eso, es lo mínimo que debe hacer, la familia Imbona tiene grandes expectativas puestas en ella. No debe bajar la guardia. Asintiendo con la cabeza. En otra escena, anuncian que el dragón celestial ha llegado, pidiéndole a todos que abran paso. Yeonri, que se encontraba por ahí, comenta que hay mucho ruido, y le dice al prota que vayan a los puestos callejeros antes de que anochezca. Preguntando el prota si no tenía que ir al palacio Baekseon. Yeonri le cuenta que ya terminó todo su trabajo. No puede dejar pasar el único festival del año estando encerrada en el palacio. Y llevándose al prota le dice que vayan rápido. En otra escena, el prota nos comenta que todo está tranquilo. No hay nada que resalte, excepto la plataforma. Pero como Lady Oval está involucrada, se siente un poco inquieto. No tiene que confiarse. En otro lugar, alguien comenta que parece que disfrutó al máximo el festival del dragón celestial. Y a quien se le estaban diciendo era el prota, disculpándose por ello. Han Graenin, quien le estaba hablando, le dice que no lo está regañando. Además llegó justo a tiempo. El prota con una reverencia le pregunta si debe ir por ahí para llegar a la plataforma. Han Graenin, pasándole una ficha, dice que se la dará. Si muestra eso, los guardias lo dejarán entrar. Y llegando a una tienda, el prota presentándose les dice que es un honor poder estar en la plataforma ese día. Y al levantar la mirada, a Yeon feliz le dice que sí él es su, pero recomponiéndose, le dice que no mejoró en lo absoluto. Respondiéndole el prota que todavía tiene muchas carencias. Diciéndole a Yeon que mientras sea consciente está bien. El prota, disculpándose, le cuenta que como ya anunció su llegada, ahora irá a la plataforma. Pero a Yeon le dice que espere un minuto. Ella no le ordenó que se retirara, preguntándole cómo se atreve a actuar por su cuenta. Disculpándose el prota por su insolencia. Mientras nos comenta que cree que lo hace para evitar rumores. Preguntándose si estará siendo precavida. A Yeon le dice que él usará su propia espada y subirá a la plataforma. El prota, confundido, le responde que sobre eso, pero a Yeon, interrumpiendo, le pregunta si rechazará la orden de una concubina noble. ¿Quién le dio el coraje para actuar así en el palacio del ave Bermellón? ¿O hay algún motivo para que no pueda usar una espada real? El prota le cuenta que en realidad, en su infancia sucedió algo traumático que lo marcó profundamente hasta ahora. Mientras nos comenta que a pesar de todo, la noble concubina Yeon llegó hasta ahí por él. Realmente está conmovido. A Yeon le dice que de cualquier manera, es un tonto arrogante. Aprovechará esa oportunidad para arreglar esa actitud suya. El prota le responde que se esforzará lo mejor que pueda para mostrárselo. Respondiéndole a Yeon que se pierda. El prota, saliendo de la tienda, le comenta que entonces, se verán en la plataforma. Y suspirando, nos comenta que era como se esperaba de la concubina In, sabía que podía confiar en ella. Y mientras admiraba el cielo, de pronto alguien dice que miren allá, comentando que es la noble concubina In. Sin duda posee una presencia que combina perfectamente con el palacio Jujak. Y pasando con Ayeon, esta le dice al prota que espera que se haya divertido hoy. Ruega que el poder del reino Cheongdo, protegido por el dragón celestial Beryar hasta el próximo año, hoy demostrará su arte marcial para todos ellos. Y desenvainando su espada, la apunta hacia el prota. Este, haciendo lo mismo, le cuenta que se llama Seol Taepyeong, un guerrero del palacio del Loutou Blanco. Mientras Ayeon le dice que venga por ella. Empezando así con la función. De pronto vemos un pequeño saco en la espada de Ayeon, y el prota, sin darse cuenta, lo golpea, haciendo que se derrame su contenido. Ayeon, al inhalar su contenido, procede a retroceder. El prota, al verla toser, le pregunta si se encuentra bien. Y acercándose le dice que si se siente demasiado mareada, debe acostarse en el suelo primero. Lo mejor sería bajar de la plataforma primero. Diciéndole que la deje ayudarla.
Y el prota tapándose la nariz nos comenta que por qué de repente siente un aroma extraño. Y volviendo con Ayeon, le pregunta si lo escucha. Respondiéndole esta sonrojada que puede escucharlo. El prota le pregunta si puede decir quién es. Respondiéndole Ayeon que sí, puede decirlo, es Seol Taepyeong del Palacio del Loutou Blanco. El prota respondiéndole que así es, le pide que primero bajen. Pero Ayeon extendiendo su mano le pregunta que cómo podría olvidarlo. Y sosteniéndolo del cuello le dice que ella nunca lo olvidará, ni una sola vez. Y le pregunta si podría abrazarla solo una vez. El prota impactado, nos comenta que por qué tan de repente, qué situación de vida o muerte es esa, pidiéndole que por favor recobra su sentido. De lo contrario morirá. Volviendo con Ayeon, está sonrojada le visa el prota que le gustaría estar en sus brazos solo una vez. Y le pregunta si le haría ese favor. El prota confundido, y llevándose a Ayeon, dice en voz alta que la noble concubina In está fuera de sí. De momento, la llevará a la tienda de campaña para que descanse. Y mientras se iban, Ayeon le dice al prota que es mejor abrazar y dar, susurrándole el prota que baje la voz. Ya en la tienda, el prota le explica la situación a Yundan, dándole esta la orden a los guardián que le den espacio, diciéndoles que el guerrero Seol trae a la noble concubina In. Y mientras el prota le seguía contando la situación, Yundan comenta que podría ser un veneno o en aliento que causa fiebre, o un veneno intelectual que nubla la mente, o tal vez sea algún tipo de incienso engañoso. Y le pide al prota que preste atención a su respiración, una vez que la hayan llevado a la tienda, pero de pronto, Ayeon intenta llamar al prota. Yundan le pregunta si está bien, pero Ayeon delirando comenta que Taepyeong tiene un nombre muy bonito que suena bien, un hombre enérgico, cuya pronunciación está ya con fuerza en la punta de la lengua. Es, sin duda, un nombre que lo representa. En su ceremonia del té, cuando la noble concubina Ayeon lo llamó por su nombre, ella también quiso intentarlo una vez, procediendo a decir su nombre múltiples veces. Mientras el prota pálido le dice que por ahora, será mejor que guarde silencio. Y Yundan tapándole la boca, comenta que tienen que llevarla a la tienda lo antes posible. Mientras Ayeon trataba de liberarse. En otra escena, Yundan les dice a todos que el estado de la noble concubina In no es normal. Hay un fuerte olor a veneno, y no permitan que nadie entre a la tienda. Y al cerrar la tienda, Yundan comenta que el estado de la noble concubina In es demasiado extraño. Para ver sigo envenenada, los síntomas se asemeja más a los de una embriaguez por licor fuerte. Por mucho que haya bebido, ella nunca pierde la compostura. Que su postura se haya desmoronado tanto es definitivamente extraño. El prota le pregunta si tiene alguna sospechosa sobre lo que está pasando, respondiéndole esta que no es que tenga ninguna sospecha. Y de pronto escuchan a Ayeon, preguntando si el prota se encuentra ahí. El prota acercándose le cuenta que su estado parece estar empeorando mucho. Extenderá una manta sobre la cama, pidiéndole que se sostenga de la mesa de té. Y mientras el prota preparaba la cama, de pronto Ayeon lo llama. Y mientras se daba la vuelta, de pronto lo empuja hacia la cama y se sube encima de él. Y mientras el prota le preguntaba qué estaba haciendo, de pronto lo agarran de la camisa, y le plantan un beso. Mientras Yundan alterada al pregunta qué está haciendo. Ayeon, liberando al prota, comenta que cuando empuña la espada, sus ojos son como los de una bestia. Por un momento como ese, tiene la mirada de un joven de su edad. El prota tratando de zafarse le dice que eso no está bien. Ayeon aún delirando le pregunta el por qué, si acaso no fue suficiente. Y cuando está a punto de besarlo, el prota alejándola de él, procede a rodar, cayendo al suelo con un fuerte estruendo. Ayeon le pregunta si le gustaría abrazarla con firmeza solo una vez. Sus brazos se ven realmente confiables. El prota le responde que en ese momento ha perdido la compostura, respondiéndole a Ayeon que si la perdió, ¿qué importa? Solo estaba preguntando su opinión. ¿O acaso la desprecia? El prota acercándose le explica que ese no es el momento para decir esas cosas, respondiéndole a Ayeon que solo necesita a alguien que empuñe la espada a su lado, alguien con quien pueda hablar sobre la vida. Si es así, como dueña del Palacio Fénix Rojo, dará una orden. Si desobedece su mandato, recibirá un severo castigo. Jura por su nombre, el de la doncella de la familia Yeongseon, que lo hará cumplir. No importa lo que haga, no debe resistirse. Y mientras se acercaba al prota, el prota nos comenta que tiene que huir. Pero de pronto, Yundan disculpándose con su señora le dice que recibirá el castigo que merece sin falta, procediendo a lanzarle un balde de agua. Y mientras la secaba, le pide que respire y es él repetitivamente. Mientras el prota nos cuenta que ha sido un verdadero peligro. Por ahora, está descansando en la cama, inconscientemente,
recuperando su cuerpo. En otra escena, Yundan comenta que llevará lo que ocurrió dentro de la tienda hasta la tumba. Mientras el prota le decía que le debe la vida, Yundan le responde que no. En primer lugar, quienes le debían la vida eran la noble concubina y ella, así que están en deuda con él. Sin embargo, hay algo que debes saber. Según sus sospechas, quien usó ese arte prohibido podría haber sido la concubina del Palacio del Tigre Blanco. Y le pregunta al prota si acaso en el escenario notó algo extraño en el saquito de fragancias que colgaba del mango de la espada de la noble concubina. Y recordando la escena, comenta que si acaso ese saquito de fragancias, pero Yundan interrumpiéndolo le dice que es probable que su suposición sea correcta. Fue un obsequio de la concubina a Deok del Palacio del Tigre Blanco. Y pasando con el prota nos comenta que sí, eso es. La debilidad de la noble concubina, que ha estado buscando. Pero, ¿qué es ese escenario extra? Nos cuenta que una villana entre villanos, cegada por la ambición, cometió todo tipo de vilezas y atrocidades. Esa era la imagen de noble concubina, en la novela. Según su papel en la historia, era un personaje destinado a caer de manera espectacular en la segunda mitad, brindando a los lectores una catarsis satisfactoria. Seguramente tuvo un final más miserable que nadie. Pero si lo piensa de nuevo, hay algo extraño en todo eso. Ella es la dueña del Palacio del Tigre Blanco, un puesto de autoridad abrumador incluso dentro de Cheondung. Siendo así, como pudo Seolran, que aún no había sido proclamada como doncella celestial, despojarla de su posición? ¿Qué fue exactamente lo que la llevó a caer? No llegó a leer hasta esa parte, así que no lo sabe. Pero esa creciente sensación de extrañeza se lo dice. Sin duda, hay algo más profundo. En otra escena, alguien comenta que la noble concubina Inayeon colapsó en el escenario. La causa, se dijo que fue un golpe de calor. Y pasando con esta persona, nos comenta que eso es extraño. Para ese momento, deben estarse esparciendo rumores sobre la noble concubina y está teniendo una aventura con un guerrero como Fuego Salvaje. Algo no está bien. Y pasando a la tienda, vemos como todos se quedan en silencio. Ayeon evadiendo la mirada, dice que venir directo de regreso a la tienda. Realmente es cruel. Y le pregunta al prota si no podría haber mostrado la cortesía de permitirle organizar sus pensamientos. El prota disculpándose, le dice que hay algo que debe confirmar de inmediato. Ayeon sin prestarle atención le dice que se disculpa por su deshonroso comportamiento, pidiéndole que olvide lo que acaba de ver. Y le cuenta que cree que su inapropiado comportamiento probablemente fue debido al incienso dentro del saco. Diciéndole el prota que ha discutido eso con la encargada de sirvientas. No es exactamente qué incienso era, pero está claro que alguien la manipuló con el saco. Ayeon entendiendo la situación comenta que entonces también debe saber que fue la noble concubina a quien se lo dio. Respondiendo el prota que sí, pero hay algo extraño. Y le pregunta si conoce a la noble concubina. En asuntos como ese, es excepcionalmente meticulosa. Eso es demasiado torpe para ser obra de la noble concubina. Ayeon le responde que tiene razón. No puede descartar su opinión tan fácilmente. No parece ser del tipo que arriesgue ser destronada por planes torpes. Yundan comenta que recibió ese caso de alguien llevando el informe de sirvientas del Palacio del Tigre Blanco. Es posible que alguien robara el informe y lo usara para planear la trampa. Comentando a Yeon que sí. Como dijo, todavía hay demasiadas partes cuestionables. Enviar a alguien a descubrir quién está detrás de eso. Pero dejando eso de lado, tal vez, de verdad lo ha perjudicado. Casi es asesinado por su culpa. Responderle el prota que para nada. Necesitan castigar solo a la persona que la manipuló con el incienso. Respondiéndole a Yeon que entiende. Pero incluso así, y mirando al prota, sonrojada le dice que pretendan que, haber tomado sus labios nunca pasó. Esa clase de actos requieren consentimiento mutuo. Fue más cercano a un accidente inducido por ese extraño incienso. Además, nada de lo que dijo fue sincero, así que no lo tiene que malinterpretar. Quedándose todos en silencio. Ayeon entre lágrimas le pide que por favor responda. Que se intenta mantenerla en vergüenza. Respondiendo el prota que no está seguro de qué debería de decir. Ayeon recomponiéndose comenta que supone que debe estar igual de sorprendido. Pero no sirve de nada estancarse en el pasado. Ahora mismo como la prioridad es descubrir la verdad sobre ese caso. Comentando el prota que así es. De pronto alguien interrumpiendo su conversación, les cuenta que los guerreros del Palacio Rojo han encontrado un saco en el escenario. El vicegeneral desea hablar con ella sobre ese saco. Una vez que su condición se recupere si es posible. Ayeon le responde que entiende. Una vez que pueda estabilizarse le enviará una carta al vicegeneral. Y girando hacia el prota le comenta que una vez que investigue el saco,
se dará cuenta pronto de que la noble concubina está involucrada. Una vez que pueda moverse, tendrá una conversación apropiada con el vicegeneral, y pasándole una placa le dice que es del Palacio del Ave del Vellón. Mostrar eso le permitirá entrar al Palacio de las Concubinas incluso sin escolta. Es una placa de acceso que solo le da a sus aliados más cercanos en caso de emergencia, diciéndole que la tome y vaya al Palacio del Tigre Blanco. Si su suposición es correcta, algo sin duda le pasará a la noble concubina. Normalmente, no debería darle esa tarea a un guerrero del Palacio del Sabio Blanco. Y le pregunta si sería sus ojos y oídos por un tiempo. En otra escena, alguien le comenta a Wang An que hay una ocasión rara como el Festival de Dragón Celestial, y aún así se mantiene el Palacio del Sabio Blanco. Wang An, saludando al anciano, le pregunta que si no debería estar descansando en su habitación en lugar de estar afuera. Respondiendo el anciano Baekseon que está bien, solo se sentará ahí. Y le cuenta que cuando las linternas vuelen los fuegos artificiales empiecen, será visible incluso desde ahí. Solo está esperando por ese momento. Diciéndole Wang An que está pretendiendo ser un romántico. El anciano Baekseon le comenta que ese chico Taepyeong debe estar en otra situación de vida o muerte, preguntándole Wang An si lo sabía. Respondiéndole este que es obvio con solo mirar su expresión, idiota. Debería aprender a esconder algunas cosas. Wang An le cuenta que han habido unos cuantos incidentes mayores, pero el prota sobrevivirá esa vez también, pase lo que pase. Se lo garantiza. El anciano Baekseon le pregunta que exactamente cómo lo sabe. Respondiéndole Wang An que si dijera que es intuición, sería genial, pero en realidad tiene una razón. Respondiéndole el anciano Baekseon que si es así, entonces eso es suficiente. Wang An le dice que como él dijo, es el Festival del Dragón Celestial después de todo, podría pasar a una casa de apuestas cercana a Boulevard Le Galón Celestial. El anciano Baekseon le pregunta si planea perder todo su dinero de nuevo y regresar arrastrándose. Respondiéndole Wang An que tiene un buen presentimiento sobre eso. Hoy ganará sin duda. Pero, le pregunta si alguna vez ha apostado. Probaba sus manos en sus días. Aprendió que para ganar en grande, debe apostar en grande. De una u otra manera, llegará el momento en el que deba tomar la apuesta. Justo así, sin dudas en hacer una gran apuesta en ese momento, nunca ganará en grande. En su lugar, solo seguirá desgastándose poco a poco hasta que no le quede nada. El anciano Baekseon le dice que de verdad habla mucho. Respondiéndole Wang An que esta vez realmente va a ganar. El anciano Baekseon le dice que suficiente. Es un fanfarrón y atrevido. Comentándole Wang An que por supuesto, alguien como él, anciano Baekseon, comprendería su relación en poco tiempo. Aún así, suele pensar seguido de que el juego de poder y las apuestas, en realidad son bastante similares. Incluso jugar al Go o ajedrez, no puede tomar todas las piezas en el tablero. A veces, los sacrificios se vuelven necesarios. Esas son las piezas que descartó. Y volvemos con Oval, que vemos que alguien le comenta que es hora de partir a la terraza de la visión de la verdad. Oval, pregunta si de verdad es hora. Respondiéndole Yerin que parece estar pensando profundamente en algo. Oval, en silencio, nos comenta que no había otra manera. El potente veneno y el incienso de la flor lunar que debía recibir a través de los vasallos de la familia en Inbon, nunca llegaron a sus manos. Es como si alguien los hubiera interceptado en su trayecto, comentándonos que eso no se siente nada bien. Yerim, acercándose alterada, le dice que la concubina imperial honrada ha llegado al Palacio del Tigre Blanco. Oval le pregunta si de verdad vino personalmente al Palacio del Tigre Blanco. Respondiéndole Yerin que sí, pero, bien acompañada de guerreros de una afinidad desconocida. Solo tiene que dar un paso atrás. Nos cuenta que eso es lo que Akan Seok, la cabeza de la familia Inbon, solía decir como si fuera una costumbre. Era solo una forma inteligente de transmitir el mensaje de que debe hacer un sacrificio. Se dio cuenta de ese hecho cuando tenía unos 6 o 7 años. Solo tiene que dar un paso atrás. Si tiene la oportunidad, podrás hacerla volver a entrar al palacio principal. Su tío Ajin Myung reconoció a su cargo oficial y se fue al campo, pero nunca más pudo regresar al palacio principal. Solo tiene que dar un paso atrás. Aprovechará la oportunidad y definitivamente lo sacará de la cárcel. Seok Juneon fue declarado culpable del delito y enviado a prisión. No pudo salir de ahí hasta el día de la ejecución. De esa manera, muchos de los miembros descartados con ese tipo de palabras nunca se volvieron a ver. Eso es lo que significa sobrevivir en esa familia. Aunque tenga que pisotear, robar y arrastrarse, tiene que asegurarse de recuperar el aliento. Para ella vivir significa solo eso. En otra escena, Oval pregunta qué está haciendo a esa hora y en ese lugar. Debe de estar muy ocupada por el festival.
respondiéndole Jun que vino a verla porque tiene algo importante que hacer. Oval nos comenta que esas personas tiene una vestimenta distinta al uniforme militar, con el rostro cubierto por una tela de algodón negra, preguntándose si es esa la unidad Manos Fantasma que está directamente bajo la familia imperial. Jun le comenta que se dice que la noble concubina In se desplomó durante la danza de la espada, preguntándole si ha oído la noticia, pero Hywol se queda sin palabras. Jun comenta que en el lugar del incidente se encontró una tela que parecía contener venenos. Desafortunadamente, se dice que fue un regalo del Palacio del Tigre Blanco. Como alguien que pertenece a su misma familia, le pregunta cómo pudo permanecer en silencio. Corrió hasta el Palacio del Tigre Blanco para escuchar toda la historia. Hywol, interrumpiéndola, le pregunta que sí y dice que nunca regaló tal cosa. Jun, sorprendida, comenta que tendrá que investigarlo más a fondo para ver si realmente es cierto. Oval le pide a Yerin que se retire con las demás, y está intentando preguntar el por qué. Oval, en voz alta, le vuelve a decir que si no le había dicho que se retire. Y mientras se retiraban, Oval comenta que siempre pensó que algún día llegaría su turno. Jun le pregunta de qué está hablando, respondiéndole Oval que sin embargo, pensó que si ascendía a la posición de princesa heredera, viviría más tiempo y podría recuperar el aliento. Pero parece que el aroma de incienso luna deslumbrante no funciona. Ese chico, Seolta Epion, es mejor improvisando de lo que esperaba. Jun Uibei, con una leve sonrisa, le pregunta si está confesando sus pecados ahora. Lo pensó detenidamente, preguntándole si acaso no es también hija de la familia Adeinbon, que comparte su linaje, diciéndole que vayan juntas al emperador y pidan clemencia. Oval le pregunta qué significa realmente sobrevivir. A veces el mundo puede ser tan cruel. Y dándole una leve sonrisa, le pregunta si es eso lo que estaba planeando. Jun le comenta que no importa cuán desesperada sea la situación, preguntándole cómo puede decir esas cosas sin conocer su gratitud. Si acaso no recuerda cuando la ayudó en su vida como concubina. Pero Hywol le pregunta si sabe el cabeza de familia sobre eso. Trabajó muy duro para que entrara al Palacio el Tigre Blanco, no cree que hubiera decidido usarla como un objeto descartable. Y le pregunta si tiene miedo. Se pregunta si tenía miedo de que llegara un futuro en el que tendrá que ser desechada. Pero la situación ha terminado así. No está enojada en absoluto. Y nos comenta que más bien, es lamentable. Sus circunstancias no son muy diferentes. Si el incienso lunar deslumbrante hubiera llegado a sus manos a tiempo, de todas formas ella había hecho lo mismo. Sin embargo, ese hombre llamado Seolta Epion, era mejor improvisando de lo que pensaba, así que el final habría sido similar. Quizás, ya lo había descubierto en ese momento, preguntándose qué tipo de previsión tiene para haberlo descubierto ahí. Bueno, eso no significa nada por ahora. Y le comenta a Jun que si va al emperador y le informa de eso, lo más probable es que la castiguen severamente. Jun le dice que le dijo que no tenía que preocuparse demasiado. Dijo claramente que pediría clemencia. Pero Hywol le responde que eso es algo difícil de creer, mientras cargaba una bola de fuego. Jun, sorprendida, nos comenta que si eso es arte sabia taoísta. Y mientras Hywol lanzaba su bola de fuego, nos siguen comentando que se dirige a los explosivos del festival. Es por eso que echo a las sirvientas. Y vemos cómo se desata una fuerte explosión. Jun, que sobrevivió, le pregunta que si está loca. Mientras vemos el caos que se desata. Sus guardias comentan que parece que huyó, diciéndole a los demás que encuentre a la sospechosa. Encuentren a la noble concubina Hywol. Y pasando con esta, nos comenta que no puede detenerse ahí. De alguna manera tiene que huir. Si puede evitar a los soldados y entrar en el carruaje, podrá salir de la capital. Y si vende lo que lleva puesto, podrá sobrevivir unos meses. Pero de pronto cae al suelo, y comenta que no hay manera de que eso suceda. Y levantándose, dice que si cree, que va a morir ahí. Comentándonos que si puedes superar las manos fantasmas, no es como si no hubiera ninguna esperanza. Conoce mejor que nadie la estructura interna del Palacio del Tigre Blanco. Si simplemente abre la ventana de la cocina y sale al patio trasero, el área de la cocina está bloqueada. Entonces, no tiene más remedio que saltar desde el almacén del segundo piso. Y vemos que sin vacilación procede a hacerlo. Y ya en el suelo nos sigue comentando que lo hizo. Puede escapar muy rápido. Los Cielos le están ayudando. Pero de pronto, sorprendida, ve a alguien comentando que esa persona, y vemos que se trataba del prota. Hywol nos sigue comentando que al final, hasta los Cielos la han abandonado. Los Cielos enviaron un mensajero para cortarle el cuello. Ahora, todo ha terminado. Pero el prota, acercándose a ella, y llamándola, le dice que le dé su mano para que pueda sostenerse. Hywol
Confundida le pregunta qué acaba de decir. Respondiéndole el prota que salgan de ahí. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.